Saludos a todos. Vamos a empezar a derivar con fórmulas, como habíamos comentado en la última sesión que tuvimos. Para utilizar este formulario de derivadas básicas, hay que considerar que K y C son constantes, es decir, son valores que pertenecen al conjunto de los números reales. Y también hay que considerar que U, B y W están en función de X. Quiere decir que necesitamos saber cuánto vale X para conocer el valor de U, el valor de B o el valor de W. Bueno, vamos a comenzar con la primera fórmula que tenemos. Sí es importante que sepan que estos formularios los pueden encontrar en diferentes presentaciones dependiendo de la fuente que ustedes utilicen. Pero aquí lo importante es que ustedes lo aprendan o lo sepan manejar de acuerdo al tipo de función y cómo se deriva. Es decir, el primer tipo de función que dice a y igual a k, es decir, una función constante. Dice y igual a k, pudo haber dicho f de x igual a k. Entonces, si la y es igual a la función constante, para derivar cualquier función constante, la derivada de y con respecto a x es igual a 0. Ustedes pueden consultar otra fuente y probablemente venga de otra manera, pero lo importante es comprender que la derivada de una constante vale 0. Como ejemplos, si y es igual a 3, esta es la nomenclatura, la forma en como vamos a saber que estamos derivando. Esta dy sobre dx se lee derivada de y con respecto a x. Y también se puede poner y'. Y cualquiera de estas dos formas o cualquier otra forma que podamos comentar, pues significa derivada. Entonces la derivada de y con respecto a x o y' vale 0. ¿Por qué? Porque la función es una constante. Otro ejemplo, f de x es igual a menos 7 quintos. Igual, es una constante, no depende de la variable x, entonces la derivada de y con respecto a x pues es igual a 0. Un tercer ejemplo, f de x es igual a pi, f' de x es otra manera de indicar derivada, con esta comita f' de x entonces vale 0. Y así, cualquier función constante que ustedes tengan que derivar, su derivada vale 0. Si ahorita les preguntara cuánto es la derivada, por ejemplo, si f de x es igual a menos la raíz cuadrada de 5, inmediatamente ustedes tienen que decir que su derivada vale 0. Bueno, a eso me refiero, hay que aprenderse hay que no aprenderse, hay que comprender este formulario y hay que saberlo manejar. La fórmula B y la fórmula C en realidad son la misma. ¿Por qué? Aquí dice que y es igual a x o f de x igual a x y aquí dice que y es igual a constante por x. Entonces, en este caso B, realmente la constante vale 1. Entonces, son la misma, nada más de que aparece frecuentemente la x solita, por eso vale la pena pues tenerla presente, ¿no? De manera separada, pero finalmente es la misma. Por ejemplo, vamos a ver la fórmula C. Dice y igual a constante por x. Cuando ustedes ven una función de una constante que multiplica la variable x, la derivada de y con respecto a x es igual a la constante. Por ejemplo, esta misma, y igual a x. Aquí la constante vale 1. Ustedes saben que no se escribe. Entonces, ¿cuánto vale la derivada de y con respecto a x? 1. Si y es igual a x, derivada de y con respecto a x es igual a 1. Vamos a ver otros ejemplos. F de x igual a 5x. Corresponde a esta fórmula. Constante por x. La derivada, f' de x, es igual a la constante. La constante vale 5. Ejemplo número 2 de estas fórmulas o de esta fórmula. Y igual a menos 6x. La constante vale menos 6, por lo tanto la derivada, que puede ser así, puede ser escrita así, pues vale menos 6. Tercer ejemplo, si y es igual a menos 7 tercios de x, pues la derivada vale menos 7 tercios, dado que la constante es igual a menos 7 tercios. Si en este momento yo les preguntara cuánto es la derivada de f de x igual a la raíz cuadrada de 2x, pues inmediatamente ustedes tienen que contestar que la derivada es la raíz cuadrada de 2, porque en este caso la constante vale raíz de 2. Bueno, vamos con una siguiente fórmula que es la D, que en realidad también engloba a la C y como consecuencia también a la B. ¿Por qué? Porque la fórmula D dice que si y es igual a constante por x a la n, bueno, para el caso de la C, n vale 1. Sin embargo,
aparece mucho constante por x, vale la pena tener presente que cuando tengamos que derivar constante por x, la derivada vale la constante. Sin embargo, también podemos utilizarla con esta formulita. Vamos a ver a qué se refiere esta formulita. Si tenemos una constante que multiplica a la x elevada a una potencia cualquiera, entonces se deriva así. La derivada de y con respecto a x es la n multiplica la constante. N por constante, se pone la misma variable y dice n menos 1. Se le resta 1 al exponente. Por ejemplo, si y es igual a 5x cúbica, la derivada va a ser n por constante. 3 por 5, 15. Y ponemos la variable x y con un exponente que corresponde a restarle 1 al exponente que tiene inicialmente. Entonces 3 menos 1 son 2, por eso la derivada de 5x cúbica es 15x cuadrada. Un ejemplo número 2. Y igual a 3 séptimos de x a la 10, perdón. Bueno, pues hay que multiplicar 10 sobre 1 estrictamente hablando, porque es fracción por fracción, es numerador por numerador y denominador por denominador cuando multiplicamos fracciones. Entonces sería 3 séptimos por 10, y 3 séptimos por 10 son 10 por 3, 30, y 7 por 1, 7, 30 séptimos. De x le restamos 1, x, 10 menos 1, 9. Por eso la derivada de 3 séptimos de x a la 10 es 30 séptimos de x a la 9. Aquí podemos encontrar variantes con respecto a los exponentes. Por eso es importante recordar algunas de las propiedades que ustedes estudiaron en álgebra. Y bueno, es la siguiente. X a la n es lo mismo que 1 entre x a la menos n. Esto lo que nos dice en pocas palabras es que cuando ustedes tienen una base elevada a un exponente, si ustedes quieren cambiarla de posición, si está en el numerador y la quieren cambiar al denominador, o viceversa, si está en el denominador y la quieren cambiar al numerador, lo que tienen que hacer es cambiarle de signo al exponente y la base se conserva. Vamos a verlo con los siguientes ejemplos, que ya desde luego vamos a derivar y vamos a aplicar estas propiedades. Esta es una, la otra es cuando tenemos la raíz con un índice cualquiera de la variable x elevada a cualquier potencia. Bueno, pues esto se puede convertir en un exponente fraccionario en donde este exponente es el numerador y el índice viene siendo el denominador. Entonces sería x a la m entre n, como queda expresado aquí. ¿Por qué es importante utilizar estas expresiones para derivar? Bueno, porque hay que tener presente esta formulita. Esta formulita se utiliza cuando tenemos la x elevada a una potencia y además la x está en el numerador, no en el denominador. Entonces vamos a empezar con este ejercicio que corresponde a esta formulita de constante por x a la n con este ejercicio 3, donde ya utilizamos estas propiedades que acabamos de recordar. Aquí dice y igual a menos 8 por la raíz cúbica de x a la quinta. No podemos utilizar de manera directa esta expresión. Tendríamos que tener x a la n. Entonces, esta es la parte que podemos convertir a un x a la n. ¿Cómo? Utilizando esta propiedad. Porque esto se puede convertir a un exponente fraccionario en donde este es el numerador y este es el denominador. Entonces, antes de derivar, hay que hacer esa transformación. Y entonces quedaría menos 8 por x a la 5 tercios. Ahora sí, ya tenemos constante por x a la n. No como aquí sí lo tenemos, pero no se visualiza de manera explícita. Entonces vamos a derivar ahora sí desde aquí con la misma fórmula. Sería n por constante por x a la n menos 1. Entonces, ¿cuánto es la derivada de esto? Sería 5 tercios por 8, más por menos da menos, 5 por 8, 40 tercios. Acuérdense, es numerador por numerador y denominador por denominador, estrictamente sobre 1. Entonces sería menos 40 tercios. Derivada de y con respecto a x es menos 40 tercios de x. Hay que restarle 1 a 5 tercios. Hay que restárselo de manera muy rápida. Si le vamos a restar 1 a 5 tercios, el 1 rápidamente lo convertimos a 3 tercios y de esa manera decimos 5 tercios menos 3 tercios, pues es igual a 2 tercios. Si por ejemplo tuviéramos, vamos a pensar ahorita, yo les pido que este ejercicio lo hagan de memoria, tuviéramos que restarle a 7 quintos 1, como son quintos,
Ese 1 inmediatamente lo convertimos a 5 quintos. Y entonces diríamos 7 quintos menos 5 quintos es igual a 2 quintos. Entonces hay que saber restar de una manera rápida. Otro ejercicio mental que les pido que ustedes lo vayan haciendo conmigo. Por ejemplo, 3 cuartos menos 1. 3 cuartos menos 1 sería 3 cuartos menos 4 cuartos. Y 3 menos 4 es igual a menos 1. Y se conserva los cuartos. Entonces 3 cuartos menos 4 cuartos es igual a menos 1 cuarto. Entonces de esa manera vamos a poder restar 1 rápidamente a una fracción. Entonces retomamos el ejercicio, ya dijimos por qué es menos 40 tercios de x a la 2 tercios. Ya está derivado. Lo podemos dejar aquí, sin embargo les quiero comentar que cuando nosotros tenemos un exponente fraccionario es importante manejarlo ahora como un radical. Entonces ahora hay que utilizar la propiedad al revés, es decir, el denominador pasa a ser índice y el numerador es exponente. Esto es solamente para fines de presentación. Bueno, entonces vamos a hacer esto. El menos 40 tercios lo conservamos. La x la conservamos y ponemos el radical y el denominador es 3, por lo tanto sería raíz cúbica. El numerador es 2, por lo tanto sería x al cuadrado. Y de esta manera queda expresado el resultado. El siguiente ejercicio se refiere a la fórmula E. La fórmula E es y igual a la raíz de x. Como aparece mucho en funciones la raíz de x, conviene tener esta formulita aprendida o tenerla para consulta de una manera inmediata. Sin embargo, si por alguna razón ustedes no lo quieren hacer, no pasa nada. Vamos a ver, vamos a derivarla como platicamos en este caso, ¿no? Y igual a la raíz de x. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos que tener y igual a constante por x, y igual a constante por x a la n. Bueno, la constante vale 1, es el que está multiplicando a la raíz cuadrada de x, por lo tanto primero lo expresamos como 1 que no se pone por x y el exponente es 1 porque es el mínimo, no se escribe, y el índice es 2 porque también es el mínimo y no se escribe, entonces se entiende que es 2, entonces sería x a la 1 medio. Y ahora sí tenemos constante por x a la n y derivamos n por constante, 1 medio por 1, 1 medio, de x. ¿Cuánto es 1 medio? Menos 1. 1 medio menos 2 medios es menos 1 medio. Entonces sería por x a la menos 1 medio. Y ya terminamos de derivar, pero igual les comento que cuando tenemos como resultados exponentes negativos, sí es importante expresarlos con exponentes positivos. Y para eso utilizamos esta propiedad que nos dice que cuando tenemos una base elevada a una potencia, si queremos cambiarla de posición, basta con cambiarle el signo al exponente. Eso es lo que nos dice en pocas palabras o de una manera práctica. Entonces vamos a convertir este exponente positivo, para eso lo tenemos que pasar al denominador. Y entonces quedaría 1 entre 2 por x a la 1 medio, ya positivo. Sigue siendo la misma derivada, nada más que expresada de otra manera. Bueno, ahora lo que platicamos hace un momento en este ejercicio. Cuando tenemos un exponente fraccionario, hay que expresar el resultado en exponente como radical y por lo tanto utilizamos esta propiedad al revés, como ya lo platicamos. Entonces quedaría 1 entre 2, aquí está, y sería x elevada a la 1 y el índice del radical sería 2, entonces sería raíz cuadrada de x a la 1, que aquí está, y como ustedes pueden observar, es el mismo resultado o la misma formulita. Si nosotros queremos utilizarla, nos tenemos aquí la comprobación de la formulita. Entonces, a partir de este momento, cuando tengamos que derivar la raíz de x, o bien hacemos el procedimiento completo o nos acordamos de que es igual a 1 entre 2 veces la raíz de x. Bueno, finalmente vamos a ver otra de las formulitas y posteriormente analizaremos en otro video las otras. Cuando nosotros tenemos que derivar y igual a u más b más w, ya dijimos que u, b y w están en función de x. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues por ejemplo, esto es u, esa es la función constante, pareciera que no está en función de x, sin embargo, ese es motivo de análisis en otro momento, pero vamos, probablemente aquí lo vean más claro. B está en función de x,
porque yo para saber el valor de b necesito saber cuánto vale x para multiplicarlo por menos 2/3 y conocer el valor de x. Algo semejante sucede con w. Si quiero saber el valor de w, que me digan cuánto vale x, lo elevo al cubo y lo multiplico por 8 y entonces sabré cuánto vale w, por eso están en función de x. Y lo mismo si hubiera otros sumandos. Lo que nos dice esta fórmula, por eso insisto, este formulario se debe aprender de una manera práctica. Cuando nosotros tenemos sumandos, derivada de y con respecto a x es igual a u' más b' más w' más puntos suspensivos, quiere decir que si hubiera más serían prima, prima, prima. Y acuérdense que la prima en este caso nos representa la derivada, lo que quiere decir entonces que para derivar sumandos hay que derivar cada sumando y se suma el resultado de las derivadas. Obviamente considerando ya las fórmulas anteriores, que de alguna manera ya las estamos empezando a manejar. Entonces, sería, ejemplo, y igual a 3 menos 2/3 de x más 8x cúbica menos 4 entre x cuarta más 7 por la raíz quinta de x a la sexta. Estos son sumandos, entonces hay que derivar cada sumando. Pero aquí lo primero que debemos de hacer es ver si podemos utilizar las fórmulas anteriores de manera directa. Aquí sí, porque sería la derivada de una constante. Aquí también porque sería la derivada de constante por x. Aquí también porque sería la derivada de constante por x a la n. Aquí sí, pero hay que hacer un arreglo. ¿Por qué? Porque la constante no hay problema como está expresada. Finalmente la constante pertenece al conjunto de los números reales, pero x a la cuarta está en el denominador. Y esta formulita, la x a la n debe estar en el numerador. Por lo tanto, esta hay que pasarla arriba. Si ustedes observan, escribí lo anterior igual, pero para pasarla arriba acuérdense que utilizamos esta propiedad y entonces lo único que hay que hacer es cambiar el signo. Entonces sería, en vez de x a la 4, sería x a la menos 4, pero ya en el numerador. Y luego aquí sucede algo semejante, 7, semejante en el sentido de que tenemos que hacer el arreglo antes de derivar. 7 por x a la 6 quintos, ¿por qué? Porque este 6 es el exponente que sería sería el numerador y este 5 es el índice que sería el denominador ya expresado como exponente fraccionario. Estamos utilizando esta propiedad. Vean aquí que no dice y' ni derivada de y con respecto a x porque no estoy derivando, estoy acomodando para poder utilizar mis fórmulas anteriores con las cuales me debo empezar a familiarizar. Entonces empezamos a derivar y' o derivada de y con respecto a x, como lo quisiera escribir. La derivada de 3 vale 0, por eso ya no la escribí. La derivada de menos 2/3 de x pues, es constante por x, pues es igual a la constante que es menos 2/3. La derivada de constante por x a la n, que es para los siguientes casos, es n por constante por x a la n menos 1. Entonces vamos a hacerlo. 3 por 8, 24. Por x, 3 menos 1, 2. Ahora vamos a derivar el siguiente sumando. Menos por menos da más. Menos 4 por menos 4 da más 16. X a la menos 4 menos 1, pues da x a la menos 5. Y el último, sumando. 6 quintos por 7. 6 por 7, 42 quintos de x. ¿Cuánto es 6 quintos menos 1? 6 quintos menos 5 quintos es igual a 1 quinto. Y ya terminamos de derivar, pero ahora hay que hacer lo que platicamos hace un momento. Hay que ver si todos los resultados, pues solamente por darle una presentación, están bien. Por ejemplo, aquí hay un exponente negativo, hay que hacerlo positivo. Aquí hay un exponente fraccionario, hay que expresarlo como radical. Entonces, bueno, pues menos 2/3 se queda, 24x al cuadrado se queda. X a la menos 5 pasa como x a la 5, pero al denominador, por eso es que ya se hace positivo. Y 42 quintos, aquí está 42 quintos, pero híjole, aquí hay un error, discúlpeme, por favor. Esto va en el numerador, por favor, sería 42 quintos, sería raíz quinta de x, porque es x a la 1, el índice sería 5, pero por favor, esto lo pasan aquí arribita, es 42 por la raíz quinta de x. Entonces, con esa corrección quedarían estos ejercicios. Bueno, ¿qué van a hacer de tarea? De tarea van a hacer lo siguiente. Van a derivar el inciso A, el inciso B y el inciso C.
Pero antes de eso, yo les voy a pedir por favor que deriven las mismas que tenemos aquí arriba, pero sin ver los resultados. Por ejemplo, para el caso del inciso A, vamos a subirlo otra vez, perdón. Para el caso del inciso A, tenemos 3 ejemplos, vuélvanlos a reescribir y derívenlos. Llamen el inciso A, B y C, por favor, de manera consecutiva, A, B, C. Para el caso B y C, las fórmulas B y C, tenemos otros 3 ejercicios, entonces llámenle ABC, sería DEF, por favor, y vuélvanlos ustedes a derivar, insisto, sin observar el resultado, pero derívenlos como tarea y vean si están bien o no, y si no, vuelvan a ver el video las veces que sea necesario para que ustedes tengan claro este tema. Luego en el inciso D y el E, que pues, finalmente son los mismos, tenemos 4 ejercicios, igual vuelvanlos a derivar y denle el consecutivo del inciso que sigue, son 4 en total, 1, 2, 3 y 4, entonces serían 4 más que van a volver a poner en la tarea, y finalmente para usar la fórmula F, estamos haciendo un ejercicio igual, vuélvanlo a derivar, denle el inciso consecutivo y lo ponen también como tarea, aunque lo vuelvan a transcribir. Yo les sugiero nuevamente que no los copien. Ustedes intentan los derivar y si no lo pueden derivar, vuelvan a ver el video las veces que sea necesaria. Y ya, después de eso le dan, en vez de ABC, los incisos que les corresponda. Y esa sería la tarea. Ahorita les subo en Classroom cómo deben entregarla. Que estén bien.